familiar. Con la realización de Compenalco Antioquia y el patrocinio de EPS de Compenalco Antioquia. El patrocinio de Bibliotecas de Compenalco Antioquia. Muy buenas tardes. Hoy en Muy Familiar hemos querido hablar de una etapa del hombre comprendida aproximadamente entre los 40 y los 60 años y que es conocida como andropausia. Y aunque no es un término muy conocido por las personas, últimamente lo hemos venido escuchando y sobre este tema se presentan ciertas dudas que hoy queremos aclarar de una manera muy familiar. Para hablar sobre esto, hoy hemos invitado al doctor Juan Fernando Uribe Arcila, él es urólogo, y también hoy nos acompaña el doctor Fabio Sánchez Escobar, ginecólogo y además director de la Revista Colombiana de Menopausia. Bienvenidos a Muy Familiar. Gracias, Olivia. ¿Qué les parece si comenzamos este programa viendo lo que los televidentes, lo que las personas en las calles de Medellín nos dijeron sobre andropausia? Andropausia, a ver, entiendo que es la ausencia de andrógenos en el organismo. No sé qué es. Pues a una edad avanzada he visto pues que mucha gente sufren de la próstata. Por el momento entiendo como una enfermedad. Puede haber con algún trastorno de acuerdo con determinada edad. ¿Cómo la qué? Andropausia. Andropausia, no. Esta es una enfermedad que le debe dar a las personas adultas, a los hombres, o sea, como una especie de la menopausia. No tengo ni idea. He oído mentarla en la radio, en la televisión. ¿Y qué ha oído mentar? No, que eso es que puede ser bueno, pero para nosotros no. ¿Sabe qué es la menopausia? Pues sí lo he escuchado, eso acerca de las señoras. De pronto entonces la andropausia sería el problema nuestro. Ni idea. Ya no lo llaman climaterio en ellos. Pues con base en esos testimonios y con la investigación que hicimos del programa podemos decir que sobre este tema hay muchas dudas, no es muy conocido. Ahí nos dicen ausencia de andrógenos, qué es la menopausia, qué es una enfermedad. Comencemos aclarando esto, doctor Uribe, ¿qué es la andropausia realmente? La andropausia es esa etapa de la vida en que el hombre tiene una declinación, no siempre con cambios hormonales mensurables, o sea, medibles, pero que se reflejan en su parte psicológica y en su parte fisiológica muy claramente, y muy especialmente en su parte sexual. Doctor Sánchez, ustedes nos decían en la investigación del programa que este término andropausia, como por lo que su parte semántica significa, de pronto no es el más apropiado. ¿Por qué esto? Sí, yo creo que es una denominación desafortunada, porque realmente sería el concepto de finalización del hombre. En la mujer tampoco se dice que exista ginecopausia. Es un climaterio, es un envejecimiento que ocurre tanto en el hombre y la mujer. Estamos desde los 30 años de edad en adelante, empezamos a perder actividad hormonal, no solamente en el testículo, en el hombre y en el ovario en la mujer, sino en la glándula suprarrenal. Entonces todo ese proceso se va a expresar como un trastorno desde el punto de vista hormonal y manifestándose también en alteraciones en órganos y sistemas que son muy importantes evaluarlo posteriormente. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes qué es eso de climaterio masculino, que según ustedes es, digamos, la palabra más apropiada para hablar de esa etapa del hombre? Climaterio es una palabra del griego que significa escalón. Por lo tanto, cuando se habla de declinación, podría ser el más indicado porque indica que el individuo pasó de una etapa a otra. Andropausia, por lo que decía el doctor, no, y menopausia mucho menos, porque menopausia es la cesación del flujo menstrual. Existen otros términos como Adam, que significa la declinación de los andrógenos del hombre de edad madura, que también se están utilizando mundialmente. ¿Y por qué no le traducimos a los televidentes qué es eso de declinación de los andrógenos? ¿Qué es lo que les pasa en su cuerpo? Lo que pasa es que estamos envejeciendo desde los 30 años en adelante, tanto hombres como mujeres. Eso es impredecible, no se puede detener. Y más o menos el hombre pierde alrededor de un 30% de la testosterona libre a los 50 años y alrededor de un 50% alrededor de los 70 años. No es una pérdida hormonal tan súbita como ocurre en la mujer.
porque la mujer si es una pérdida súbita, en cuestión de unos 3 a 4 años prácticamente Total, se puede el ovario deja de producir estrógenos. En cambio en el hombre es En algo el hombre gradual. es un declinar tan lento que muchas veces se vuelve imperceptible. Y uno ve el señor cascarrabias con trastornos de comportamiento en la casa y realmente lo que está teniendo es cambios de envejecimiento, pero desgraciadamente no consulta precozmente y no encuentra a su médico que es capaz de enfrentar toda su problemática de envejecimiento para darle una solución adecuada. Una de las personas que de pronto una de las cosas que algunas personas consideran es que la menopausia, la andropausia es como la menopausia de las mujeres. ¿Puede haber una comparación como en ese sentido o según lo que nos están diciendo es algo diferente, doctor? La comparación está en que ambos individuos, hombres y mujeres, padecen al final de su vida una declinación de sus funciones que habían tenido perfectamente durante la primera parte. Y aunque en las mujeres es algo abrupto, como decía el doctor, y en los hombres es algo gradual, finalmente terminan en lo mismo, en que sus funciones se han disminuido afectando su calidad de vida y que es una parte del envejecimiento que podría ser en este momento tratada. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de la andropausia, climaterio masculino, es decir, de la etapa del hombre entre los 40 y 60 años, de sus cambios físicos y emocionales. Ya regresamos a Muy Familiar. Algunos hombres pueden sufrir cambios físicos en su organismo como la pérdida de 20 a 40 kilos de músculo entre los 40 y los 60 años. Pierden el 15% de su masa ósea y hasta 5 centímetros de estatura. Los testículos se encogen ligeramente, la cantidad de esperma disminuye y la próstata crece. Se disminuye la testosterona hasta un 50% y se presenta una declinación gradual en la capacidad eréctil del pene y disminución del deseo sexual. Muy Familiar. Muy Familiar. Después de los 40 años, algunos hombres pueden sentir cambios emocionales como irritabilidad, aislamiento de los demás miembros de la familia, insomnio, depresión y crisis existenciales. Seguimos hoy en Muy Familiar hablando de una etapa del hombre entre los 40 y 60 años conocida como andropausia o climaterio masculino, todos esos cambios físicos y emocionales que experimentan. Acabamos de ver esos cambios físicos y emocionales. Hay quienes dicen otra teoría, y no las personas en la calle propiamente, sino digamos hay otra teoría médica, científica, que dicen que estos cambios físicos y emocionales de los hombres en esa edad no se debe a esa baja hormonal a la que ustedes hacían referencia, sino al simple proceso de envejecimiento del hombre. ¿Qué decir sobre esto, doctor? El envejecimiento es un problema universal. Todos los hombres lo experimentamos, queramos o no queramos. La andropausia es un problema puntual. Algunos hombres van a sufrir específicamente esa enfermedad y por lo tanto verán amplificados todos los síntomas del envejecimiento. El saber que es un porcentaje que... ¿Qué porcentaje? 20 a 40% de la población, de acuerdo a la declinación de hormonas que se puede medir por debajo de lo normal para esa edad. Esos individuos son los que ameritan algún tipo de tratamiento. O sea que no podemos generalizar en ningún momento que todos los hombres que estén a puertas de esta edad se preparen para sentir esos cambios físicos y emocionales. Eso es cierto, pero de todos modos yo creo que una información adecuada le permite a uno estar alerta del proceso. Y es importante ver cómo en la vida de pareja hay alteraciones entre esposos y esposas y muchas veces uno lo que ve es que están en el proceso de envejecimiento, hay trastornos de conducta, trastornos de comportamiento, irritabilidad, disfunción sexual y finalmente separación. Entonces yo pienso de que es muy importante que a la pareja se le informe todos estos problemas que están ocurriendo para que consulten adecuadamente y le den una solución y evitar por lo tanto envejecer solos.
Y de pronto la intensidad de estos cambios emocionales de los que estamos hablando en este momento específicamente depende de la manera como la persona asuma esta nueva etapa de su vida, depende de la compañía, de todo eso que usted está diciendo. Eso es cierto, pero yo creo que la actitud del hombre, nosotros expresamos menos nuestros sentimientos y terminamos siendo unas personas aisladas, irritables, cascarrabias, cuando realmente todos estos procesos los tenemos que comentar a nivel de nuestro médico, a nivel de nuestra pareja y en un momento determinado en conjunto darle una solución a la situación. Entonces es que envejecer es normal y en el problema colombiano en el cual en el año 2000 tenemos el 13% de la población por encima de 50 años, es un problema de salud pública. Claro. Entonces, y el problema que está sufriendo el hombre al mismo tiempo de la mujer es las enfermedades cardiovasculares se aumentan, la osteoporosis se aumenta y también la enfermedad de Alzheimer también se aumenta. Entonces son problemas de salud pública que hay que enfrentar rápidamente y principalmente prevenirlo. A propósito de eso, vamos a ver ahora testimonios de televidentes de personas en la calle que nos cuentan cuáles podrían, según ellos, ser los cambios físicos y emocionales que sufren los hombres a esta edad. Se siente cansancio, ya una misma angustia, fatigas, pero también eso va con el sistema de vida que lleva la persona. Yo tengo determinada edad y no he sentido, la señora sí ha sentido. Eso es un cambio relativo entre determinadas edades. Puede tener rabia por época, por día. Tiene también merma también físicamente un poco el modo de ser de uno, la persona. Una rebaja del apetito sexual. Algo también así como cansancio o desinterés. Hasta el momento no he sentido nada, entonces no te podría decir. Nosotros los hombres creemos que tenemos una actividad sexual normal y que se siguen reproduciendo los espermatozoides correctamente y que entonces no se daría este aspecto. El mal genio, normalmente la soledad, se vuelve una persona huraña posiblemente, pero estamos hablando en términos generales, ¿no? No a todo el mundo le puede pasar eso. Rabiecitas, calores, cositas así que le pueden dar a uno. No sé si es por los años o por la vejez, pero en todo caso. Muchas gracias. Doctor Uribe, uno, digamos, de los temores que las personas sienten al llegar a esta edad, o lo que más se conoce sobre esta etapa del hombre, es la baja en su deseo sexual, la baja en problemas de disfunción sexual. Cuéntenos de qué se trata todo esto. Existen dos problemas importantes en el paciente que tiene realmente la andropausia, y es una disminución en la calidad de sus erecciones y una disminución en el deseo sexual. Los expertos dicen que en este campo específico, si no se acompaña de la baja del deseo, esa disfunción eréctil no se puede hablar de causada por andropausia, porque la disfunción eréctil tiene otras muchas causas que no son la andropausia. Adicionalmente, el otro problema importante a considerar en el individuo es la osteoporosis, que le puede alterar seriamente su calidad de vida hacia el futuro, y son tratables ambos. De alguna manera, esos cambios fisiológicos, estas enfermedades que se presentan, porque ya me aclararon que es una enfermedad en realidad, también dependen de alguna manera del estilo de vida que la persona haya tenido antes de llegar a esos 40 años, doctor Sánchez. El proceso de envejecimiento es un proceso que no se detiene. Entonces, realmente uno tiene que tener algunos sistemas de mejorar su calidad de vida para no empeorarlo y prevenirlo, pero indudablemente no se detiene. Pero es muy importante que a las personas se le aconseje una actividad física periódica, regular, una buena alimentación, eliminar todos los factores de riesgo, principalmente el alcohol y el cigarrillo que tanto abusamos los hombres. Nosotros los hombres no valoramos lo que es la salud, y en un momento determinado, cuando llegamos a los 40 años en adelante, cogemos todas esas noxes que hemos tenido a través de los años y vamos a tener un envejecimiento de muy mala calidad. Muy familiar. Seguimos Muy Familiar hoy hablando de los cambios
cambios físicos y emocionales que puede sufrir el hombre en sus 40, en esta etapa de los 40 a los 60 años. Partiendo de la investigación, doctores, que hicimos sobre este tema, podemos decir que el tema de la andropausia o climaterio masculino es un tema tabú, que el hombre sigue sintiendo dificultad en hablar y en asumir esos cambios físicos, emocionales que eventualmente puede estar sintiendo. Doctor Sánchez. Ese concepto es realmente cierto. Y a mí me toca como médico de mujeres, que me toca enfrentarlas, que ellas me comenten las dificultades que tienen con su esposo. Pacientes que en un momento determinado me dicen que no tienen relaciones sexuales hace 1 o 2 años y que el esposo nunca consulta y que ella teme enfrentar el problema. Entonces es cuando se invita el esposo al consultorio, se le explica que ese proceso es un proceso que vivimos tanto hombres y mujeres, y es por eso en un momento determinado que las enviamos al internista para una evaluación de todos sus problemas físicos y metabólicos y posteriormente al tratamiento con el urólogo. Pero sería entonces ideal que el hombre expresara, contara como todas esas dudas, esos temores, para lograr una mejor asimilación en pareja y en familia de esta etapa. Pero ese proceso no se obtiene si el hombre no empieza a tener más educación de sí mismo y no va a encerrarse en sus problemas, y eso es lo que en un momento determinado estimula la ruptura de la relación de pareja. En la medida que el hombre y la mujer comentemos los problemas que estamos padeciendo, lógicamente nos vamos uniendo más y lógicamente el envejecimiento puede llegar a ser en compañía, en pareja. Finalmente, doctor Uribe, hablemos de los tratamientos, de las alternativas que existen en el medio para esta etapa del hombre. Si logramos que el hombre consulte, por fin, se va a encontrar con la sorpresa que los tratamientos no son solamente hormonales. No se trata de darles una pastilla para reemplazar la testosterona. El tratamiento debe ser integral, debe buscar resolver otras patologías que se presentan concomitantemente en esta edad, como por ejemplo la de la próstata, la búsqueda exhaustiva del adenocarcinoma de la próstata, y obviamente en aquellos pacientes que son susceptibles, el uso de los reemplazos hormonales, que debe ser orientado por un especialista que conozca el tema. No debe haber automedicación. Usted me decía que esto de las terapias hormonales también de pronto está en una etapa de estudio todavía. Existen ya disponibles muchos tratamientos, pastillas que son orales, inyecciones, parches para colocar en la piel y algunos que se colocan incluso subcutáneos y que duran 3 meses. Sin embargo, lo que no está aceptado es que todos los pacientes que llegan a los 40 o 50 años necesiten este tipo de reemplazos. Bien, terminamos muy familiar. Doctor Uribe, doctor Sánchez, muchas gracias por darnos tantas luces sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga.